Vimos en la entrega anterior un simple amplificador de audio con un único transistor polarizado, entrada a través de un micrófono, un capacitor para aislar la continua de la señal alterna del micrófono y una resistencia de polarización y un parlante de salida. Otra opción de amplificar señal es utilizar un circuito integrado. Este que está aquí, el LM386, según su nomenclatura de fábrica, es un circuito integrado diseñado especialmente como amplificador de audio. En este caso, el parlante va conectado a estos terminales donde dice conector 1, audio input, entrada de audio. Aquí está el capacitor con el mismo objetivo que expliqué antes, evitar que la continua de polarización de todo este circuito pase al micrófono. Una resistencia variable que no es otra cosa que un atenuador. Este es el control de volumen. Hará que la señal que entra aquí a este circuito integrado amplificador tenga mayor o menor amplitud. La salida del amplificador tiene nuevamente un capacitor para evitar enviar corriente continua al parlante, y aquí tenemos el parlante de salida del amplificador. Todo está alimentado con una batería de 6 volts, esta es la llave de encendido, y hay una serie de componentes externos que no voy a explicar ahora, lo veremos cuando entremos de lleno en el tema de amplificadores, pero que hacen al funcionamiento de este circuito integrado en su condición de circuito amplificador de audio. Aquí pueden ver físicamente cómo es el circuito integrado, el LM386, un encapsulado de plástico con 8 terminales, 4 de cada lado. Y aquí, sacado de su hoja de datos, las dimensiones físicas. Hay muchas, no interesa ahora tener en cuenta todas, pero fíjense que básicamente estamos hablando de un largo de prácticamente 1 centímetro, esto está en milímetros, 9,4 milímetros, por 6 milímetros de ancho, y un espesor también a una altura muy pequeña, del orden de 1 milímetro o 1,55 milímetros. Realmente es pequeño, y dentro de este circuito integrado van a encontrar un montón de componentes confeccionados dentro de una base de silicio. Esta es la hoja de datos de uno de los fabricantes, Texas Instruments, LM386. En las hojas de datos van a encontrar siempre la descripción básica de qué función cumple el componente. Acá dice amplificador de audio de bajo voltaje. De hecho, se alimenta con tensiones que van entre los 4 y 12 volts, uno de los modelos, y hay otro modelo que se alimenta entre 5 y 18 volts. Se puede operar con baterías, mínima cantidad de partes externas para funcionar, y una serie de datos que, repito, veremos más adelante cuando entremos específicamente en este tema de amplificadores. Hay una descripción de las características básicas del componente, los distintos modelos que tiene con los distintos encapsulados. Hay encapsulados plásticos, cerámicos y metálicos. Eso tiene que ver con la potencia de salida del amplificador, y algunos usos típicos que se le puede dar como amplificador para radios M y FM, para equipos portátiles, para intercomunicadores, para televisores, para alimentar líneas de amplificación, ultrasonido, tiene para pequeños drivers de servomecanismos y conversores de potencia, entre otras cosas. Y esto que está aquí es el diagrama interno de cómo es ese circuito integrado amplificador de audio. No quiere decir que tiene exactamente resistencia en miniatura, transistores en miniatura. Todo esto está hecho en base a junturas, es decir, hay junturas que se fabrican para que tengan características resistivas, hay junturas que se fabrican para que tengan características similares a las de un transistor, otras similares a diodos, como estos que están dibujados aquí, etc. Acá tenemos la entrada y la salida con la alimentación.
Esto es para tener una idea que un circuito integrado simplifica enormemente el diseño circuital, ya que para cumplir las mismas condiciones que este necesitaría una gran cantidad de componentes.